Hola, ¿cómo están? Vamos a ver ahora la estructura de datos cola, también llamada FIFO, por su sigla, primero en ingresar, primero en salir. La cola es una estructura abstracta, dinámica y lineal. Es abstracta porque se puede implementar sobre otra estructura, es dinámica porque su tamaño puede crecer o decrecer durante su existencia, y es lineal porque sus elementos están dispuestos uno después de otro en línea. Vamos a ver cómo se puede implementar las colas mediante arreglos, mediante listas y algunas aplicaciones en el lenguaje de programación tanto en C como en Java. La agenda a tratar es definición de cola, cómo se representan, las primitivas de acceso y algunas aplicaciones. En muchas aplicaciones informáticas se requiere almacenar un conjunto de elementos de tal forma que el primero que ingresa es el primero que sale. Su comportamiento es como el de una cola del transporte público o atención en un hospital. La cola es una estructura de datos dinámica, secuencial y homogénea, es decir, sus elementos son del mismo tipo. La cola reside en la memoria principal, por tanto es volátil. Cuando se termina la aplicación que usa la cola o cuando ocurre una falla en el fluido y el programa es terminado, la cola se volatiliza. Una cola es un tipo especial de lista en el cual los elementos se insertan en un extremo llamado final y se eliminan por el otro extremo llamado frente. Las colas se conocen también como estructura FIFO, First Input, First Output, primero que ingresa, primero en salir. Tenemos por ejemplo una cola de automóviles esperando servicio en una gasolinera, cola de clientes en una ventanilla del banco para pagar un servicio, la cola de programas en espera de ser ejecutados por una computadora. Tenemos el frente, por donde salen los elementos de la cola, y final, por donde se aumentan los elementos de la cola. Tenemos ahí algunas características. Es lineal porque sus datos están dispuestos en forma lineal uno después de otro. Es dinámica porque su tamaño puede variar. Y es abstracta porque puede implementarse sobre otra estructura, mediante arreglos o apuntadores. Tenemos tres acciones primitivas. Vacío de C, donde C es la cola, que devuelve verdad si la cola está vacía, o falso en otro caso. Encolar C, B tiene como función encolar, es decir, aumentar el valor de B al final de la cola C. Y decolar, por el contrario, toma el elemento que está enfrente de la cola y lo almacena en la variable B. Como la cola es una estructura abstracta, se puede implementar de dos formas, mediante arreglos o mediante listas enlazadas, es decir, mediante apuntadores. Podemos representar una cola sobre un arreglo. Sin embargo, tenemos que considerar que esta cola va a heredar las limitaciones de los arreglos. Es decir, el tamaño de la cola está determinada por el tamaño del arreglo. Tenemos un modelo 1. En este caso, los datos se ingresan de izquierda a derecha en el arreglo. Frente contiene la dirección del primer elemento ingresado y la variable final contiene la dirección del último elemento ingresado. Consideramos por convención que cuando frente es igual al final, igual a 0, la cola se encuentra vacía. Vemos en este ejemplo algunos movimientos en la cola. Cuando encolamos A, B, C, D, frente vale 1 y final vale 4. Luego decolamos A y B, frente vale 3 y final vale 4. Se encola E, F, G y H, frente vale 3 y final vale 8. Luego se decola C, D y E, en este caso frente vale 6 y final vale 8. Se encola luego I y J, frente vale 6 y final vale 10. En este instante la cola se encuentra llena, por lo que no se podrán aumentar más elementos. Sin embargo, podemos apreciar que existe espacio al inicio del vector, pero este no puede ser utilizado en este modelo. Presentamos ahora los métodos vacío, encolar y decolar. El método vacío recibe como argumento frente y final. Si frente vale 0 y final vale 0, devuelve verdadero. En otro caso devuelve falso. El método encolar recibe frente, final, n el tamaño del arreglo y b el elemento a encolar. Pregunta, si final es igual a n, quiere decir que ya no hay espacio, por tanto escribe ese mensaje. En otro caso, final avanza a final más 1 y en esa posición guarda el valor b. El método decolar recibe como argumento frente, final, n y b. Pregunta, si vacío, es decir, llama al método vacío. Si él devuelve verdad, entonces escribe el mensaje cola vacía. En otro caso, quiere decir que hay un elemento por lo menos. Ese elemento que está enfrente es tomado y se guarda en la variable b. Luego pregunta si final es igual a frente. Quiere decir que es el único elemento que está en la cola. Por tanto, final y frente vuelven a 0. Si no es así,
frente apunta al siguiente elemento. Hacemos frente igual frente más 1. La ventaja del modelo 1 es que el recorrido de la cola se puede hacer con facilidad, pues basta con tomar el primer elemento, es decir, el frente, para la acción de desencolar, y adicionar después del último elemento, es decir, al final, para encolar. La desventaja por su parte es que el espacio de direcciones está limitado al espacio del arreglo. Veamos el modelo 2. Es similar al modelo 1, con la diferencia de que los datos se ingresan al arreglo de derecha a izquierda. Los datos se ingresan de derecha a izquierda, el frente contiene la dirección del primer elemento ingresado y el final contiene la dirección del último elemento ingresado. En este caso consideramos que frente es igual a n y final es igual a n más 1 cuando la cola está vacía. Tenemos el método vacío, el método encolar y el método decolar. El método vacío pregunta si frente es igual a n y final igual a n más 1. En ese caso devuelve verdadero, en otro caso devuelve falso. La acción de encolar pregunta si final igual a 1. Si es así, quiere decir que ya no hay espacio, por tanto escribe el mensaje no hay espacio en la cola. De lo contrario, final es igual a final menos 1 y en esa posición guarda el valor de v. La acción de encolar llama al método vacío. Si devuelve verdadero, escribe el mensaje cola vacía. En otro caso, toma el elemento que se encuentra en el frente de la cola y lo guarda en la variable v. Luego pregunta si final es igual a frente. En este caso, esto ocurre cuando solamente hay un único elemento en la cola. Por tanto, final igual a n más 1 y frente igual a n se hace la cola vacía. En otro caso quiere decir que hay más de un elemento. Por tanto, solo se avanza en el frente haciendo frente igual a frente menos 1. Tanto en el modelo 1 y modelo 2, la implementación mediante arreglos presenta las siguientes desventajas. No se utiliza eficientemente el arreglo en su totalidad, pues aunque la cola esté llena, puede existir espacio en el arreglo no utilizado. Una solución a este problema es implementar una cola en un arreglo circular, de tal forma que se aproveche todo el espacio del arreglo. Tenemos ahora una representación de colas con arreglos circulares. En este caso tenemos un arreglo en forma de círculo con los elementos A, B, C y D. El frente corresponde a A y el final corresponde a D. La cola ABCD tiene frente A y final D. La cola utiliza una parte de este círculo ocupando posiciones consecutivas con el final en algún lugar a la izquierda del frente. Tenemos el modelo 3, cola circular, donde los datos son ingresados en orden horario. Primero los datos se ingresan en orden de las manecillas del reloj. Para insertar un elemento se adiciona un lugar en el círculo en el sentido de las manecillas del reloj y se escribe el elemento en esa posición. Cuando se quiere eliminar un elemento se mueve el frente una posición con el sentido de las manecillas del reloj. De este modo la cola se mueve en el círculo en el mismo sentido conforme se insertan y se eliminan elementos. El método de encolar pregunta si el frente es igual a 1 y final es igual a n, o si el frente es igual a final más 1, escribe el mensaje no hay espacio. Si no, pregunta si final es igual a n, asigna 1 a final. De lo contrario, incrementa en 1 el valor de final. Independientemente de si es verdad o falso la estructura así, asigna el valor de v a la parte final de la cola. El método vacío devuelve verdadero si es que no hay ningún elemento en la cola y falso en otro caso. Para decolar, llama primero a vacío. Si devuelve verdad, escribe la cola está vacía. En otro caso, toma el elemento de frente de la cola y lo guarda en la variable v. Luego pregunta si final es igual a frente. Quiere decir que solamente hay un elemento en la cola. En este caso se hace vacía la cola. De lo contrario, quiere decir que hay más de un elemento. En ese caso pregunta si frente es igual a n, asigna 1 a frente. De lo contrario, incrementa en 1 el valor de frente. Tenemos un modelo 4 similar al anterior, pero en este caso los datos se ingresan en orden antihorario. Tenemos ahora en este modelo el método de encolar, el método decolar y el método vacío. Son similares al anterior. La diferencia es que el encolar, cuando incrementa un elemento, el final se decrementa en 1. En el método anterior se aumentaba en 1. Igualmente, para decolar, el frente decrementa en 1. En el método anterior se incrementaba en 1. Veamos ahora cómo se implementa en el lenguaje C los algoritmos señalados. Tenemos la clase cola,
que define el arreglo cola de tamaño n, en este caso n vale 6. Tenemos el constructor cola y el destructor cola, y los métodos encolar, decolar, vacío e imprimir. Tenemos ahora el método encolar, el método decolar y el método vacío. Tenemos el principal, que invoca al método menú. Menú muestra las acciones que deberá elegir el usuario: vacío, encolar, decolar o salir. Tenemos la estructura en el principal, un while, que mientras opción sea diferente de 0, ingresa un switch, y en caso de que se haya elegido 1 en el menú, pregunta si la cola está vacía o no. En el caso 2 llama al método encolar y luego imprimir. En el case 3 llama a decolar y luego imprimir. Veamos ahora una implementación con listas enlazadas. Como dijimos anteriormente, la cola es una estructura abstracta. Se puede implementar con arreglos o con listas enlazadas. Vamos a ver ahora cómo funciona con listas enlazadas. Tenemos el método encolar, el método decolar y el método vacío. Tenemos dos versiones del método decolar. El primero de ellos, el que está en color azul, recibe frente y final y pregunta, llama al método vacío. Si él le devuelve verdadero, escribe la cola está vacía. En otro caso, toma el valor del frente de la cola y lo guarda en V. Este método muestra el valor decolado. La versión que está en color verde en la parte inferior, decolar, es similar a la anterior, pero no muestra el valor decolado, sino que lo retorna para uso del principal o quien lo llama. Tenemos la clase cola y en su interior el struct nodo, el nodo de la cola, el constructor cola y el destructor, y los métodos encolar, decolar, vacío e imprimir. Tenemos ahí en la parte derecha el método vacío y en la parte inferior el menú. En la parte izquierda tenemos la ejecución del menú. Ahora presentamos el método encolar, el método decolar y el principal. El principal define C como objeto de la clase cola y declara las variables opción y val de tipo entero. Luego dice opción igual menú. Llama al menú, que retorna un número entero que es el número elegido por el usuario. Este se almacena en opción. Mientras opción sea diferente de 0, ingresa al while y se ejecuta el switch. El switch caso 1 llama a encolar y luego imprimir. Switch caso 2 llama a decolar e imprimir, dependiendo de lo que devuelve el vacío. Cuando termina el switch, antes de acabar el while, llama nuevamente menú para la siguiente operación. Veamos ahora una implementación en lenguaje Java. Tenemos ahí la clase cola con su constructor, en donde se inicializa la variable frente y final de la cola que ya habíamos definido, y tenemos el método vacío. Pregunta si frente es igual nulo, retorna verdadero, en otro caso retorna falso. Y tenemos el método encolar y desencolar que vamos a definir en la siguiente presentación. Tenemos ahí el método encolar, que recibe la variable b y devuelve un string. Lo que hace es declara n tipo nuevo nodo y en la parte val de ese nuevo nodo asigna el valor b y en la parte siguiente asigna nulo. Pregunta si está vacía la cola, frente se hace igual a n. En otro caso, final, punto siguiente apunta a n. En cualquier caso, la variable final se actualiza con el valor del n, que es el último nodo encolado. Este método retorna el mensaje se encoló el valor de b en la dirección n. Existen algunas colas especiales. Tenemos la bicola. Una bicola es una cola en la que las entradas y salidas pueden realizarse por ambos extremos. Es decir, se puede encolar o decolar por ambos extremos. Hay que recordar que en una cola normal se encola por un extremo y se decola por el otro extremo. Una bicola de entrada restringida es una bicola en la que las salidas pueden hacerse por ambos extremos,
pero la entrada está restringida a solo un extremo. Asimismo, la bicola de salida restringida es una bicola en la que las entradas pueden hacerse por ambos extremos, pero las salidas están restringidas a un solo extremo. ¿Qué modelo debemos elegir? En todos los modelos presentados se requiere un número constante de operaciones tanto para encolar como decolar. No es necesario realizar una exploración, pues basta con tomar el primer elemento para desencolar y aumentar un elemento al final para encolar. Por tanto, la complejidad temporal es de orden constante. No importa mucho cuál de ellos elegir. Tal vez el modelo con arreglos es el más fácil de implementar, pero sin embargo se requiere conocer la cantidad de elementos que residirá en la cola para su implementación. Una cola de prioridad es una cola en la que a cada elemento se le ha asignado una prioridad, de forma tal que el orden en que los elementos son eliminados y procesados sigue las siguientes reglas. Un elemento de mayor prioridad es procesado de acuerdo con el orden en que fue añadido a la cola. Dos elementos con la misma prioridad son procesados con el orden en que fue añadido a la cola. Los elementos con la misma prioridad forman una cola normal. Y por último, los elementos de mayor prioridad se procesan primero. Vemos algunos ejemplos de colas. Colas de atención en un hospital. En la sala de urgencias de un hospital, ya que los enfermos se van atendiendo en función de la gravedad de su enfermedad. La cola de atención a personas de tercera edad en un centro de atención. Primero se atienden a las personas de mayor edad. Tenemos la cola de atención en una entidad bancaria o cajero. La cola de atención en autobuses de transporte público. La cola de atención a procesos en un computador. O la cola de impresión en un sistema informático. Una cola de prioridad se puede representar mediante una lista única. En este modelo los nodos se disponen en orden lineal, mediante una lista única. Sin embargo, a cada nodo se le adiciona un valor de prioridad, que es el que va a determinar el orden o la prioridad en la cual se le va a atender. La cola de prioridad debe cumplir las siguientes características. Cada nodo de la lista contendrá tres elementos de información, un campo de información, valor, un apuntador al siguiente nodo y un número de prioridad, prior. Un nodo X precede a un nodo Y en la lista si X tiene mayor prioridad que X, o si ambos tienen la misma prioridad, pero X fue añadido a la lista antes que Y. Tenemos también la implementación mediante arreglos circulares. En este modelo los nodos se disponen en una matriz de orden m por n, en el que cada fila de la matriz se considera como un arreglo circular. La fila 1 corresponde a la cola de prioridad 1, la fila 2 corresponde a la cola de prioridad 2, y así sucesivamente. Especial de colas llamada cola de multipunto. Una aplicación de colas se da en atención de clientes en los bancos. Se dispone de n cajeros que atienden a una cola de clientes. Esta estructura se denomina cola MP, que reemplaza las n colas tradicionales que se hacían al frente de cada punto de atención. Tenemos aquí un sistema de colas tradicionales con cajeros al frente y una secuencia de colas paralelas. Ahora mostramos una cola multipunto. Cuando un cliente llega a una cola multipunto debe situarse al final y esperar hasta que un cajero esté libre para que lo atienda. Cada cliente se identifica con su nombre y un número dado de transacciones, todos los cuales deben ser efectuadas con el mismo cajero antes de atender al siguiente cliente de la cola. Se asume que todas las transacciones toman el mismo tiempo y un cajero nunca descansa. Eso quiere decir que mientras un cajero atiende cada cliente con una transacción, otro cajero puede atender a un cliente con cada transacción. Vemos otros ejemplos. Una administradora de clientes en la cual se atiende al primero que llega en la cola y el último que llega es el último en ser atendido. Tenemos un proceso de envasado en una fábrica. Vemos el problema de Josefo. Flavio Josefo era un historiador judío del siglo I que pertenecía a un grupo de rebeldes que decidieron matarse antes de rendirse ante los romanos. Decidieron hacer un círculo y matarse de uno en uno hasta que no quede ninguno. Aunque existen varias versiones del problema de Josefo, todas ellas tienen algo en común. Veamos una de ellas. Un grupo de soldados se encuentra rodeado por una abrumadora fuerza enemiga.
No hay esperanza de victoria sin refuerzos, y solo hay un caballo disponible para escapar y pedir ayuda. Los soldados se ponen de acuerdo en elegir un soldado, pero tienen el problema de elegir quién será el elegido. Forman un círculo, eligen un número n del sombrero de uno de ellos, se elige un nombre de uno de los sombreros, y se empieza a contar empezando con el nombre del soldado elegido en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando el conteo llega a n, el soldado es eliminado del círculo, y se continúa el conteo con el siguiente soldado. Así, el proceso continúa, de modo que cada vez que el conteo llega a n, un soldado es eliminado del círculo, hasta que quede un soldado. Este último será elegido, quien tomará el caballo e irá en busca de ayuda. Tenemos ahora el diagrama de entrada y salida. La entrada es L, lista circular de soldados, N, el contador de soldados, y nombre es el nombre del soldado desde el cual se empezará a contar. La salida es C, la cola de soldados eliminados, y elegido es el nombre del soldado elegido. La lista contiene elementos de tipo nodo. L es una lista de nodos de tipo soldado. El soldado es un registro que contiene el nombre y un apuntador al siguiente. Tanto cap como u son apuntadores a nodos del tipo soldado. Tenemos ahí que primero vamos a crear la lista, una lista circular a partir de la relación de soldados que se encuentran en una fila secuencial. Tenemos la acción crear lista circular, abrimos la fila con la primitiva primer F, luego tomamos el primer elemento, tomar F, la lista se inicializa con CAG igual nulo y U igual nulo, y mientras no exista último en F, es decir, mientras hayan elementos en el archivo, lo que hacemos es llamar al método adiciona, que se encarga de aumentar un elemento a la lista. Luego se toma el siguiente elemento y se repite el mientras hasta que no haya más elementos en el archivo. Tenemos ahí el método elimina soldado, que va a ir eliminando cada soldado por cada vez que se recorra el círculo de soldados. Tenemos ahí el método elimina soldado. Vemos otra aplicación, el problema del estacionamiento. Se tiene un estacionamiento de autos en forma lineal. Los autos ingresan por un extremo norte y salen por un extremo sur. Un auto que está en el extremo sur puede salir sin ningún problema. Sin embargo, un auto que no está en el extremo puede salir solo si salen los autos que están delante de él, para darle paso. Estos últimos pasan a una pila temporal y luego vuelven al mismo lugar del que salieron temporalmente. Los autos que ingresaron lo hacen por el extremo norte, solo si hay espacio. Si no, tendrán que esperar en una cola hasta que un auto salga del estacionamiento. Se quiere construir un administrador de estacionamiento que permita el ingreso y salida de autos. Cuando un auto salga tendrá que indicarse el número de veces que salió, para dar paso a que salgan los autos que estaban detrás de él. Tenemos la clase pila con el constructor y destructor y los métodos en push, empilar y poke, desempilar. Tenemos asimismo la implementación de ambos métodos. Los métodos utilizados están implementados mediante listas. Sin embargo, usted puede hacer uso de los modelos de implementación mediante arreglos y comparar los resultados. Tenemos la clase cola que contiene un constructor y un destructor, y asimismo el método encolar y decolar. Tenemos la clase bicola, ¿no?, con métodos especiales para la bicola, ¿no? Tenemos finalmente el método principal, que se encarga de ingresar el tamaño del estacionamiento y luego va a llamar al menú para que se elija la opción elegida. Tenemos el método voy títulos y el método sale autos. Esta es función de cola de la bicola y aumenta un auto de la cola de espera, si es que existe, y también elimina de la lista de registro. Tenemos el menú principal que muestra las opciones estacionar auto, salir auto del frente, salir auto de adentro, consultar número de salidas y 0 para salir. Mostramos ahora algunas referencias bibliográficas que ustedes pueden revisar para reforzar lo que se ha mostrado anteriormente. Les invito a suscribirse al canal
a fin de hacerle llegar mayor información sobre estructura de datos como son pila, cola, árboles y grafos.